Es que el mismo proceso, ¿no? Así es. Como ha dicho Chávez, una independencia inconclusa hace 200 años, pero en el tiempo se perdió. Todos nuestros pueblos perdieron el esfuerzo de hace 200 años, se fue perdiendo y fue necesario el surgimiento de nuevos liderazgos. Eso es lo que expresa Evo Morales hoy, lo que expresa Rafael Correa, lo que expresa Cristina, Chávez. Bueno, son los nuevos liderazgos de América Latina que están marcando el paso al mundo por donde debe ir el camino. Yo le recuerdo a los usuarios y usuarias su participación escribiendo la palabra pueblo, tu mensaje al 221 acompañado de tu número telefónico y tu nombre. Escríbenos también a través de nuestra cuenta Twitter, @vivetelevisión, con la etiqueta numeral Pueblo Legislador. Quiero agradecer como siempre la participación de todas las emisoras comunitarias. En el estado Vargas, Radio Guaira 94.5 FM, Radio Tarma 99.3, Radio Izquierda de Naiguatá 102.7, desde Chuspa, Radio Chuspa, La Soberana del Litoral Central 102.9, Radio Caraballeda, Radio Victoria desde Caraballeda, Radio Naiguatá, Radio Guataca, Radio Soberanía 92.5, todas estas emisoras del estado Vargas. También en el estado Miranda, Colectivo Radiofónico Petare, Radio Brión Libre desde Higuerote, el corazón de Barlovento, la Fundación Mujer Bolivariana, Radio Comunitaria La Nuestra 102.9 FM desde Guarena, donde nació la revolución. Y también, porque no las podemos nombrar a todas las emisoras comunitarias del estado Carabobo, la red Cardumen del estado Nueva Esparta, la red de comunitaria del estado Anzoátegui, la red de Guárico, la red de Lara, Apure, Mérida, Falcón y el estado Zulia. Carmen, significado histórico y vigencia del 5 de julio, a tu juicio. Mira, significado histórico, una ruptura con 3 siglos de dominio de un poder extranjero y momento en el cual un pueblo que había venido forjándose a través de ese proceso que tuvo influencias bastante radicales en el sentido de la formación cultural, de la formación social y hasta de la propia formación económica y política, decide dar un paso de ruptura y buscar vías de soberanía, vías de autodeterminación. Eso siempre es un acontecimiento histórico para cualquier pueblo, ¿no? Y aun cuando allí vimos que había una variedad bastante amplia de percepción del momento, desde las clases oligárquicas que solo buscaban tener como mayor control de la economía y una participación política que hasta el momento el imperio les había negado, hasta las clases más populares, como la parte de los esclavos, los indígenas, que habían sido los grandes preteridos de ese proceso, los grandes excluidos, los grandes negados, que si bien en el momento tuvieron un conflicto porque buscaban más bien una liberación de tipo personal para una situación concreta de dominación, entendiendo que sus amos eran más los criollos que los propios peninsulares, aún así tú tenías ahí entonces una variedad de esfuerzos de liberación, de esfuerzos de emancipación, de deseos de ser libre de cualquiera de esa amplia gama de restricciones y de negaciones de libertad. Ahora fíjate, nosotros no podemos vernos solo aislados, nosotros decimos, bueno, 5 de julio, la independencia, pero todo el proceso en la región había un hervidero. Un hervidero. ¿Qué significación? ¿Cómo lo ves tú? Es el mismo hervidero que sentimos ahora, siento yo. Así es. Esas llamas que se expanden hace 10, 12 años, en Latinoamérica teníamos, como dijo alguien ayer, el faro cubano y ese proceso venezolano que estaba iniciándose de cambios profundos en su país. Y ahora somos muchos más que estamos juntos y que tenemos mucho que construir hacia adelante. Eso que el presidente Chávez ha repetido tantas veces como la definitiva independencia, la construcción de nuestra soberanía, porque a pesar de que firmamos actas de independencia, que hicimos nuestras constituciones, no fuimos soberanos durante todas estas repúblicas que
que mantuvieron en sometimiento a las grandes mayorías en nuestros países. En el caso de Bolivia no se reconoció ni siquiera la participación histórica de los pueblos indígenas en esos procesos independentistas. Se olvidó por completo el Estado boliviano de lo que necesitaba ese pueblo boliviano, de lo que necesitaban esos pueblos indígenas, que son la mayoría en mi país. Bueno, lo que pasa es que yo creo que tú tienes razón, porque las oligarquías se apropiaron y los excluidos fueron siempre, Pedro, ¿no? Eso que ella está señalando en el caso de Bolivia vale para toda la región. Vale para toda la región. Fíjate que lo que pasa es que a veces la historia se nos ha planteado como aislada, ¿no? Pero no solo el tema de la continentalidad del proceso, es decir, procesos simultáneos que se estaban experimentando en toda la región, sino además un proceso que venía desde antiguo. La resistencia contra el invasor arranca desde el mismo momento del inicio de la conquista española. Y el proceso que desencadena, porque el 5 de julio es también y el 19 de abril, que son dos fechas separadas apenas por un año, son dos fechas que son el punto de llegada de todo un esfuerzo de resistencia y de emancipación que había sido no victorioso, no había triunfado. Y llega hasta un momento donde una coyuntura revolucionaria que se abre es aprovechada para poder avanzar en el camino de la independencia. Pero a la vez un punto de partida, porque ahí arranca, hay un propósito, una voluntad política, que por cierto tiene mucho parecido con lo nuestro, porque la revolución bolivariana arranca con una propuesta constitucional. Por eso, lo que decía Gabriela. Y hoy estamos tratando de hacerla buena. Eso pasó en 1811, pasó en el siglo XIX. Bueno, arrancamos un postulado constitucional que hubo que luego defender en el caso de entonces. Arrancamos con la Constitución. Así es. ¿Entiendes? Y aquí arrancamos con la constituyente. Y Bolivia arrancó con la constituyente. Y Ecuador arrancó con la constituyente. Entonces, ¿tiene vigencia o no tiene vigencia? Siempre tuvo vigencia, ¿no? Fíjate, la historia cuenta, en el caso ecuatoriano, que al día siguiente del primer grito de independencia, aquel que le calificó a Quito como luz de América, al día siguiente del 10 de agosto de 1809, apareció en las paredes de Quito esta leyenda: último día de despotismo y primero de lo mismo, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué quiso decir eso? ¿Sí? Como que habíamos solamente cambiado de dueños, es decir, yo reivindico los actos de independencia, lo que cuenta la historia, la sublevación de los barrios en Quito, de los indios, de todos esos pueblos, pero eso que apareció, que hoy diríamos un graffiti, eso tenía parte de razón, claro, ¿verdad? Cambió allí, pues, cambió un patrón por otro, reconociendo todos los gestos heroicos, todo lo que significó, pues, la independencia en términos de soberanía para un país, sacarles ya por fin a ese yugo español. Pero vinieron otros yugos, ¿no? Otros que los mantuvimos hasta hace poquito. Igual que Venezuela, pues el Ecuador también tiene su petróleo, siempre tuvo su petróleo, ¿sí? Pero a través de unos fondos, a través de unos consensos como el de Washington, a través del Banco Mundial, pues esos petróleos estaban destinados para el pago de deuda externa, por ejemplo. Entonces, la verdadera independencia, la verdadera proclama de independencia, pues nace con una nueva constitución en el Ecuador. Reconociendo, por supuesto, no somos los primeros, no hemos sido los únicos, ¿no? Somos el resultado de largos procesos de lucha en donde han estado siempre postergados, siempre dejados en el olvido las clases populares, la mayor parte de la nación. Está bien. Fíjate, esa consigna, yo no había oído eso que tú estás señalando, ¿no? Último día de despotismo y primero de lo mismo, pero es la verdad. Fíjate que nosotros, ok, hoy decimos la declaración de la independencia, pero después tuvimos más de 10 años de guerra. ¿Ah, Carmen? Ya está en Venezuela hasta el 1823, que es la batalla naval del Lago, pero este proceso de independencia de hace 200 años fue un proceso continental, como bien lo sabemos. Había una situación continental de opresión y se da después un esfuerzo continental también de liberación, y afortunadamente se entiende en el momento, más tarde o más temprano, de acuerdo a las regiones, como le decía Bolívar, o logramos esa unidad de todos los ejércitos o no seremos capaces de derrotar militarmente al Imperio Español, que fue la prédica constante de Bolívar y que ya venía siendo prédica de Miranda y de otros predecesores. Entonces, esa conciencia continental de estar
sometidos a un yugo similar y por lo tanto urgidos de una solución que tenía que ser colectiva para superar esa situación de opresión, va a permitir que se dé un salto cualitativo en esa lucha por la emancipación. Pero sigue pendiente la independencia social, porque allí se produce una independencia política con respecto a España, pero nosotros no podemos hablar de verdadera independencia si no se da también independencia en lo económico o tecnológica, como diríamos ahora, pero sobre todo la independencia social. Pero fíjate lo que decía Rosana, nosotros... no solamente la declaración de independencia, surge la primera constitución, pero fueron años de guerra y de guerra y de guerra. Todavía nosotros decimos Carabobo, la independencia, ajá, pero después de esas luchas, incluso de la política, las oligarquías se apropiaron. Los indígenas, que eran los verdaderos dueños originarios de este territorio, no disfrutaron nunca, sintieron esa independencia. Bolívar estuvo abolición de la esclavitud, abolición de la esclavitud, abolición de la esclavitud, y nadie le paró a la abolición de la esclavitud. Sí, no, pues, es importante porque a veces se puede prestar confusión de catalogar el esfuerzo revolucionario de la guerra y de construir fundar esa república inicialmente y el desenlace posterior. Una cosa no tuvo nada que ver con la otra. Es decir, la república oligárquica que se fundan en todo el continente, claro, son parte de la castración de un proceso, una posibilidad revolucionaria que se abrió en ese momento, pero que las oligarquías se las arreglan muy bien para devolver a los esclavos a su esclavitud, para volver a los campesinos y a los peones, ¿verdad?, a las haciendas sin tierra, para volver a los indígenas a su condición. Para apropiarse de la tierra. Pero es que además ahí los intereses económicos están muy ligados. Es decir, los intereses económicos de esas oligarquías están muy ligadas a los intereses económicos de los imperios. Siempre se ligaron mucho. Y entonces esas oligarquías siguen defendiendo, aún en contra de sus pueblos, a los imperios. Lo que sucede ahora sigue siendo exactamente lo mismo. Porque parece incomprensible que las oligarquías en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, defiendan a rajatabla la posibilidad de que el imperio norteamericano nos diga qué tenemos que hacer, cuándo y cuánto nos va a costar, y sin embargo tiren un grito al cielo cada vez que Correa, que Chávez, en Bolivia por lo menos, construye posibilidades de lazos económicos, políticos, sociales entre nuestros países. Y uno dice, pero a ver qué pasa aquí, ¿no? En Bolivia, igual que lo veo aquí en algunos medios de comunicación, se critica muchísimo las relaciones entre Evo, entre Correa, Chávez, y se nos dice que estamos construyendo o agrandando ese eje del mal. Y uno dice, pero ¿no les preocupa que el imperio norteamericano nos diga qué tenemos que hacer durante tantos años? Pero sí les preocupa que Venezuela o Ecuador vaya construyendo junto con nosotros una posibilidad de hermandad, porque la hermandad y la unión no se construye solamente en declaraciones, se construye en lo económico. Gabriela, y eso es importante en el caso del ALBA. Tú tocaste algo muy importante, porque ningún pueblo solo va a alcanzar su emancipación. Y entonces el proceso emancipador conlleva de manera intrínseca la necesidad de construir la unidad. Eso fue lo que llevó a Bolívar a ir más allá de la frontera y a todos los próceres nuestros, ¿verdad? Solo no es posible absolutamente nada. Ahora, tu comentario sobre ese punto que decía Gabriela. Mira, justo revisábamos hace un momento los titulares de la prensa privada, ¿sí? De la prensa privada de Patria, ¿sí? Y en los titulares, en la primera página, te hacían una referencia, es verdad, a la independencia, pero a la independencia de los Estados Unidos, ¿sí? No estaban recordando la independencia de Venezuela. Imagínate lo grave, imagínate lo desgarrador. El titular en la primera página, adentro puede estar desarrollada ambas independencias, ¿no? Sí. Pero el titular, a la referencia que hacía es a la independencia de los Estados Unidos. Eso te deja ver una estructura hoy llamada de la libertad de expresión,
pero lo que te deja ver es precisamente una estructura a servicio de alguien, siempre, ¿sí? Entonces, ese camino hacia la independencia definitiva, ese camino para la emancipación perpetua de los pueblos de nuestra América, eso le causa terror a un montón de gente. Eso le causa terror a quienes han estado acostumbrados a poner presidentes, a poner ministros, a poner embajadores, a tener como ministro al banquero, a tener como ministro de minas al minero, al dueño o al representante de la transnacional. Eso es lo que tenemos que desterrar de América Latina, ¿sí? Bueno, para que no digan que es mentira lo que tú estás diciendo, enfoquen aquí, camarada. Es Esta la es la portada del Universal. Aquí no aparece en ninguna parte que hoy es 5 de julio, mira. Nada referente, nada, en absoluto. Pero mira lo que dice aquí, Estados Unidos celebró con fiestas el 4 de julio, día de su independencia. Es que esa es la nuestra. La independencia de Estados Unidos tiene que ser la nuestra. No, pero mira, para que no diga que es mentira. Ajá. Sigue, continúa. Entonces, imagínate lo que es eso, ¿qué está detrás de eso? Hay unos montajes que todavía se mantienen y por eso te digo, esto no puede ser expuesto a ningún riesgo. Los procesos revolucionarios que le han costado siglos a nuestra América Latina, a la patria grande, pues tienen que hoy ser defendidos por todos. Lo que está en juego no es únicamente una candidatura, lo que está en juego es un proceso histórico que le devuelve al país dignidad. Y si no, recordemos la situación de los estratos, de las capas más débiles antes de que lleguen los procesos revolucionarios, ¿sí? ¿Qué sucedía antes con gente que, yo sé lo que sucedía aquí en Venezuela, gente que no tenía ni siquiera cédula, ¿sí? Gente que no existía para el Estado, y a ellos trataban de contentarles con el Miss Venezuela, ¿sí? Y con las telenovelas. Y es verdad que las mujeres venezolanas son bellísimas, pero además son inteligentes y son libertarias, y este país y esta patria pues recupera y le da al mundo una lección de dignidad. Luego de todo este proceso, por supuesto que hay cambios profundos, cambios que le sobrecogen al mundo, cambios que le han dado nombre y apellido a esos estratos más populares, a la gente más débil, ¿sí? Cambios en estructuras sociales como educación, como salud. Entonces, esos son los procesos que defendemos. Pedro, fíjate, el elemento de la unidad, hermano, ¿cómo lo asociamos? Porque es que se parece muchísimo. El señalamiento que hacía Gabriela es bien importante. Ninguno de nosotros solo puede emanciparse como pueblo, pero la oligarquía le preocupa muchísimo, critica, se molesta cada vez que hay un esfuerzo unitario, ¿no? entre nuestros pueblos, decía Gabriela, y es verdad, la gran reacción de ellos. Bueno, si tú te pones a ver, la oligarquía aquí odia a Evo Morales, odia a Rafael Correa, odia a Cristina, odia a todos y cada uno de los compatriotas presidentes, ¿ves? A todos. Cuando ve que... ¿Por qué? ¿Por qué ese problema lo de oligarquía? desprecian, ¿no? Fíjate, una cosa bien importante vinculado con esto, nuestras oligarquías viven el drama de ser dominadores cautivos. Ellos La paradoja. son cautivos de los designios del imperio. Por lo tanto, viven el drama de ser simplemente uno Correa de transmisión. Una correa de transmisión de quien de verdad Ha sido opresor. Ha sido el opresor verdadero. Así que es un opresor oprimido. Es decir, oprimido en el sentido, digamos, de estar sujeto a una condición. Esas oligarquías, y es muy importante, Aristóbulo, lo que tú dices, fundan las repúblicas partiendo de la base de sembrar la desconfianza entre nuestros pueblos, el recelo. Lograron fundar la república oligárquica partiendo, ¿verdad?, de sembrar en nuestro pueblo temor, desconfianza, recelo en nuestro pueblo, cultural incluso. Es decir, sentir, digamos, aborrecimiento, desprecio, Sí. Y lo encontramos hoy. Y es una de las tareas que tenemos. Muchísimos de nuestros pueblos son prisioneros de ese recelo. Lo vemos en Argentina con pueblos vecinos, en Venezuela con pueblos vecinos, en Colombia con pueblos vecinos, en Ecuador con sus pueblos vecinos. Pero no es solo las élites, las oligarquías, sino nuestro pueblo reproduce esa mentalidad. Contra eso es que vamos. Así es. Y esa es la transformación de la mentalidad, de la conciencia. Por eso, como estas revoluciones son culturales, y si son culturales serán permanentes, por eso el temor de las oligarquías. Como vamos a lo profundo, las oligarquías saben lo que está en juego.
Es decir, a abolir esas diferencias, a abolir esos recelos, esos resentimientos entre nuestros pueblos, significa abrir las compuertas de una unidad definitiva. Y eso yo creo Porque fíjate, la unidad, siempre en estos procesos la unidad va a ser una necesidad. Una necesidad. Bolívar la sintió y por eso se planteó la Gran Colombia, se planteó el Congreso Anfictiónico de Panamá, la doctrina bolivariana de la patria grande. Ahora, el imperio siempre necesita, y la oligarquía, fragmentar a los pueblos, dividir a los pueblos. Y siempre va a encontrar de este lado traidores, siempre encuentra traidores de esos procesos, ¿no? Fíjate, el naciente imperio norteamericano coincidió su nacimiento con los procesos de emancipación. Y ellos necesitaban mantenernos a nosotros como patio trasero. Así es. Nosotros necesitábamos unirnos para ponernos de tú a tú con ellos. Claro, exactamente. Claro. Entonces, la doctrina bolivariana se enfrentó en ese momento a la doctrina Monroe. Y en 1823, Monroe, de avispado, pues, le dijo al mundo, mira, toda potencia extracontinental que pisa el continente americano será considerado un enemigo de los Estados Unidos, una agresión a los Estados Unidos, y le haremos la guerra. Así es. Y Bolívar, la patria grande, ¿no? Desde la Patagonia, desde la Río Grande hasta la Patagonia, la patria es América. La patria es América. Punto. Ahí están las dos concepciones, las dos doctrinas. Y se confrontaron. Y de manera definitiva Bolívar convoca al Congreso Anfictiónico de Panamá y sabotean el Congreso Anfictiónico de Panamá con la complicidad de las oligarquías. De las oligarquías. De la oligarquía. Me gustaría un comentario sobre eso, pero ¿cuánto nos queda? Un minutico nada más de este segmento. Haz la introducción para que hablemos de ese tema, de esa confrontación entre Monroe y Bolívar, porque ahí están las dos doctrinas y tiene plena vigencia. Y que hoy. sigue hasta ahora. Es decir, nuestros procesos nacen en esa confrontación. Y podríamos decirlo, parafraseando a algo que decimos hoy, la decisión o el dilema está entre patria y antipatria. Bolívar tratando de construir la patria americana y los Estados Unidos, el imperio naciente en ese momento, de abortar ese proyecto de patria y formular lo que se ha mantenido durante 200 años como la doctrina de ellos, la desunión, la fragmentación, que es lo que permite a ellos el control. Y tenemos las oligarquías locales que no lo fueron durante los 3 siglos de colonia, ni lo han sido después de todo ello, de que tengan conciencia real de lo que es una patria propia. Esas oligarquías siempre están alienadas culturalmente, dependiendo culturalmente del modelo extranjero, que es de donde ellos derivan sus privilegios. Bien importante, por eso Bolívar siempre nos recordó aquello, los Estados Unidos parecen predestinados por la providencia a plagar de hambre y miseria a la América en nombre de la libertad. Vamos a